Y hoy tenemos una nota a 2 semanas de las PASO con una persona muy interesante para conversar, que tal vez no tiene tanta difusión y nos parece importante tenerlo para preguntarle más sobre su vocación política, su tradición, en este caso familiar, pero también por lo que está pasando ahora y por lo que pueden ser estas PASO. Él es César Biondini. ¿Ahí se escucha bien? Un poquito más para acá. Bueno, César es precandidato a presidente, ¿no es cierto, César? Eh, Es correcto. Es correcto, es correcto. Abogado, 40 años, secretario general del partido Frente Patriota Federal. Y tu padre fue el fundador, ¿no es cierto? Del partido, ¿no? Efectivamente, claro, es el conductor, o sea, es el fundador, actualmente es el conductor, si bien en esta elección no es candidato, pero bueno, él es un poco el alma mater del movimiento. ¿Qué es el Frente Patriótico Federal? El Frente Patriota Federal es un partido político, Es patriota federal. patriota. Sí. Frente Patriota Federal es un partido político de orden nacional, es decir, que está constituido en diferentes provincias del país, con eso podés justamente competir en el orden nacional. Y bueno, es un movimiento que se define esencialmente como su nombre indica, patriota, nacionalista. Si bien nuestro origen en muchos aspectos proviene de la línea peronista, pero nosotros entendemos que el peronismo es parte del nacionalismo, por ende estamos hablando de un nacionalismo del siglo XXI, porque, digamos, el peronismo fue un fenómeno muy propio del siglo XX, y hay cuestiones que ya no son aplicables de lo que ocurrió del 46, del 70 y pico, a lo que es esta Argentina del año 2023, digamos. Cuando hablas del peronismo, tenemos que hablar del comienzo de aquellos años 44, 45, 46, y del origen militar del movimiento peronista. Y sí, pues Perón era un militar. Él, de hecho, a ver, a mí me gusta mucho Teniente la historia. coronel. Teniente coronel, él arma un poco el movimiento bajo un concepto militar. De hecho, el gran libro de base del peronismo, digamos, de los militantes peronistas, que es Conducción Política, es un derivado de su primer libro, que era Apuntes de Historia Militar, cuando él era profesor en la Escuela Superior de Guerra del Ejército. O sea que tiene, o sea, la raigambre peronista tiene algo de organización militar. Creo que ese ha sido el secreto por el cual el peronismo ha sobrevivido durante tanto tiempo. Tiene una cierta formación, digamos. ¿Cómo encaja aquello de mediados del siglo pasado Ujú. con movimientos similares en Europa? Si querés, la discusión entre los totalitarismos europeos, el movimiento obrero y el peronismo, lo que ocurrió en esa doctrina tan particular, Sí, que encabezó Perón, que predomina hasta hoy, ¿no? Que va muchos dicen de la extrema izquierda a la todo. extrema derecha, incluyendo el centro. A veces Julio Bárbaro lo describe muy bien, tal vez sea él uno de los grandes estudiosos del fenómeno. Yo leí en la universidad a David Rock, o a David Rock, también un Mm, norteamericano que vino a estudiar a la Argentina el peronismo como expresión política. Pero ¿cómo encuadran aquellas ideas? Aunque estamos hoy en una agenda más de derecha, ujú. basta con mirar algunas encuestas, ver que en general aún las tendencias de las grandes marcas, tanto de Unión por la Patria, con alguien más de derecha que viene del UCD como Massa, y Juntos por el Cambio, con dos expresiones también, más bien ligadas a la derecha, sea Bullrich o sea Larreta, pero cómo encarnan las ideas, ¿no? Vinculados con aquel peronismo, con la unión, con lo que ustedes proponen, Mira, es muy interesante con el el Frente fenómeno Patriota. porque vos fíjate que yo creo que yo me gusta hablar mucho de nacionalismo como doctrina y si vos lo analizás, el nacionalismo en el siglo XIX para mí lo encarna Juan Manuel de Rosas y en el siglo XX lo encarnó Perón y ambos encontraron un punto de crisis, Rosas durante una gran guerra civil y Perón después de una segunda guerra sangrienta que costó millones y millones de muertos, encontraron ambos en su momento una síntesis frente a las grandes disputas de la época. En el caso de Rosas, bueno, eran los federales y unitarios. Si bien uno podría describirlo de Rosas como federal, encontró una síntesis porque era un federalismo bastante particular. Y en el caso del peronismo, yo creo que en la gran crisis que hubo entre los nacionalismos europeos, la Unión Soviética y bueno, el capitalismo estadounidense, él encontró una síntesis. Nosotros creo que en el siglo XX estamos en la búsqueda de eso. Hay una grieta, como bien marcás, de una derecha, de una izquierda, de un espacio centro que navega entre ambas cuestiones.
nosotros lo que entendemos que sí vemos que todas las opciones en algún punto, y esto es un punto que lo he manifestado muchas veces, y esto no es ningún desmedro de nadie, es la realidad, o sea, todos apuntan a internacionales, todos los partidos digamos, de estos espacios están adscritos a una internacional. Nosotros hablamos de que en este momento se está aplicando... Cuando hablas de la internacional, ¿hablas de la internacional socialista? Por ejemplo, internacional socialista, y así a su vez, por ejemplo, otros adscriben a foros, etcétera, etcétera. Nosotros como Frente Patriota no adscribimos a ninguno, o sea, defendemos un poco la argentinidad, que es lo que nosotros sostenemos, y principalmente hablamos mucho también de algo, que es un tema que con el correr del tiempo se está manifestando cada vez más, que hablamos de un concepto que es la Agenda 2030. La Agenda 2030, o sea, públicamente es una agenda que viene desde Naciones Unidas, que tiene aparentemente un fin positivo, pero que la Agenda 2030 lo que busca es borrar las identidades nacionales. Nosotros lo que entendemos que en este siglo el verdadero conflicto es entre las naciones o los espíritus nacionales, el Estado-Nación, frente a las búsquedas del mundo uno, digamos. Que el mundo uno no solamente lo representan los estados occidentales, llamémoslo capitalistas, sino también hay un mundo uno en Asia, con lo que plantea, por ejemplo, China, que también busca un mundo uno y que está buscando crear la ruta de la seda. Hablas del falso comunismo de China, por ejemplo. Que no es comunismo, o sea, en realidad es un disfraz de comunismo, pero entendemos que es un totalitarismo, digamos, que también, digamos, tomó el disfraz de comunismo, pero que en realidad trabaja... Es por la cámara que sale, me decían en la cámara. Por la camarita. Sí. O sea, nosotros entendemos que, por ejemplo, en el caso chino es un caso muy particular, es un caso de estudio, porque es un caso donde hay un partido comunista, pero tienen todas las reglas del capitalismo más salvaje. Por eso. Es impresionante. Claro. Pero sí adscriben a la idea de un mundo uno, digamos, ¿no? Y nosotros entendemos que, bueno, que hay una reacción sana de las naciones, o sea, incluso dentro de la Unión Europea hay una reacción de naciones que dicen nosotros no queremos que nos borren como nación. Es recontra interesante el tema en términos de, y ahora apelo al marxismo, digamos, de aquella idea planteada como fase superior digamos, al imperialismo, que tiene que ver con las corporaciones, con la idea de superación de los Estados-nación, que se crea después de la Segunda Guerra Mundial. Y esto, en esta agenda que vos decís, en donde la Argentina ocupa a nivel geopolítico un enclave de importancia a nivel mundial. A esto te referís, ¿no? Por el agua, por la ubicación estratégica, lo que vemos del interés chino, por ejemplo, que quiso ahora instalar un puerto en Ushuaia y no lo pudo hacer. Totalmente. Nosotros somos parte de esa agenda. O sea, la Argentina, en realidad toda América Latina, pero Argentina muy en particular, forma parte de un enclave. De hecho, nosotros tenemos una guerra de intereses. En este momento, los diferentes candidatos de, digamos, vamos a decir, de la grieta, representan uno y otro interés. Pero no es que uno lo dice en forma, vuelvo a decir, despectiva. Es una realidad geopolítica. O sea, cuando se habla de... Puedo decir que no pueden escapar a esa agenda. No escapan, forman parte de la... O sea, y la agenda, digamos, tiene dos lados, pero es lo mismo. Está bien. No, y es interesante, porque cuando uno estudia, analiza, a mí me tocó, me fui a tener un poquito de Derecho del Exterior de España, soy profesor aquí en la Universidad de Buenos Aires y me gusta interiorizarme todo lo que puedo. Incluso enseñé geopolítica en alguna universidad, sin ser un experto real en la materia, sin haber seguido. Por ahí me dedico más a lo que estudié, que es crimen organizado y todo eso, que sí lo estudié. Pero aunque están vinculados, es interesante porque tiene elementos de sustancia lo que ustedes plantean en términos de lo que pasa incluso con la Antártida, cuyo bloque ahora se acaba de desmembrar, ¿no? Exacto. Y que representa también un tema en esa agenda. Ahora, ¿por qué eso no está en la agenda pública? O en todo caso, ¿por qué no es un tema habitual de los medios? Por eso también el interés de entrevistarte. No, mira, es una pregunta interesante. Yo creo que también ha bajado mucho la calidad de la dirigencia política y creo que en algún punto son temas que no se están viendo porque todavía no están en primera línea de la agenda hasta que nosotros los queremos justamente instalar. ¿Por qué? Porque son temas que nos afectan en el día a día. O sea, por ejemplo, vos que estás justamente en geopolítica, nosotros, por ejemplo, ¿por qué tenemos tantos conflictos para poder equiparnos con aviones? Porque tenemos el Tratado de Madrid, que se aplica desde el año 1991, y que le impide a la Argentina comprar algo que tenga un tornillo inglés, digamos. Es una realidad que nuestras Fuerzas Armadas lo saben, que se habla día a día en los Estados Mayores Conjuntos,
pero que no es tema de agenda. Nosotros lo que entendemos, y por eso instalamos estos temas, es que hablar de estos temas es entender un poco qué es lo que realmente pasa en la Argentina. O sea, por qué algunos fenómenos se dan como se dan y por qué se dan. La cuestión antártica, que en este momento no se está hablando, es un tema de agenda prioritaria, es decir, ya venció, digamos, el acuerdo que había sobre la Antártida y en este momento se prorrogó, digamos, de hecho, pero la proyección argentina, que es una proyección soberana, nacional, pacífica, está siendo ciertamente amenazada por Inglaterra, por Chile, hasta por Brasil. Entonces nosotros lo que sostenemos que, guarda, lo que nosotros hoy damos por seguro, que es la propia existencia del Estado-Nación Argentina, no es tan seguro a lo largo del siglo XXI. ¿Cuál es, más allá de la relación parental y del afecto ¿no? La relación padre-hijo siempre son de las más lindas porque, bueno, se constituyen digamos, en relaciones, además de herencia, se retroalimentan del Sí, modo, sí. ¿no? Pero ¿qué te identifica y qué te distancia, ¿no? de Alejandro Grandini? Mira, de mi padre, como yo siempre digo, bueno, lo que Digo, decime las dos, ¿no? Sí, las dos cosas, por supuesto. Bueno, obviamente es... Porque quiero ir a un punto después de eso. Bueno. Es quien me dio la vida, es mi ejemplo. Él a mí siempre me formó bajo un concepto, digamos, y es mi concepto del nacionalismo. O sea, él me formó políticamente. Yo quizás en algún punto, a ver, si tengo que marcar alguna cuestión, es que, bueno, él viene de una línea mucho más tradicionalista de lo que es el peronismo. Yo, si bien obviamente suscribo eso, entiendo que tenemos que estar en el siglo XXI y me proyecto más hacia ese lado, digamos, me despego un poco, no del peronismo, porque creo en el peronismo, pero lo veo no como una corriente definitiva, sino como parte de una corriente. Y en ese aspecto creo que, bueno, no es un tema de diferencia. ¿Tanto vos como tu padre se definen como clásicos peronistas en un punto? Yo me defiendo, aunque yo me defino más como, la verdad que yo, mi definición real, yo me siento mucho más cómodo con la definición de nacionalista patriota. Okay. Me siento mucho más cómodo. Bueno, ¿y qué te diferencian de...? Bueno, justamente eso, quizás mi padre ascribe mucho más a una cuestión peronista. Y cuando, para ir llegando también a la parte, por supuesto, digamos, la pregunta más crítica sobre esta misma cuestión, cuando vos ves aquellos aspectos que ya conocemos del peronismo, ¿no? Sí. Desde el jefe de manzana que anotaba aquel que no hacía lo que se mandaba, o el que no se ponía en luto en el día de, no sé, determinado, en la muerte de Evita, por recordar algunos ejemplos concretos que me lo contó, o la lectura de La razón de mi vida. Yo tengo un ejemplar en mi casa que lo guardo porque parece un libro, un objeto de la cultura fenomenal. Cuando ves esos excesos, ¿qué pensás? Justamente, eso es lo que yo pienso. Creo que el peronismo en un punto, también como movimiento y como gobierno, hizo grandes cosas, pero también tuvo grandes excesos. A ver, cambiarle el nombre a una provincia. Malos excesos, digamos, que fueron... El exceso en sí mismo supone que está mal, pero digo... excesos graves, decís, a eso. Yo creo que también en un punto fue una falta, digamos, de dominio de la situación. Creo que eran propios de una época, también lo asocio como propios de una época, pero creo que en este siglo XXI, bajo la lectura nuestra, sí, no. A ver, cambiarle el nombre a una provincia y ponerle Juan Domingo Perón o Eva Perón, en ese momento quizás alguien lo haya visto como normal, hoy no lo vemos, pero hoy lo vemos replicado en países con mayor atraso político como Venezuela. Claro, es decir, que vos fíjate que aquello deriva en esto que termina siendo populista, exacto, pero utilizado para la dominación, en realidad, ¿no? Eso es la parte negativa. El empobrecimiento de un sector casi para la dominación, digo, sí, por acción o por omisión en un punto, ¿no? Es que uno tiene que ser crítico también de las experiencias pasadas para no repetirlas, es decir, vuelvo a decir, por eso yo hablo mucho de que es una etapa, y yo creo que justamente es una corriente, pero a ver, también el rosismo tuvo en su momento grandes y graves excesos, digamos, ¿no? Y en ese sentido, también sos rosista, digamos, en un punto. Defiendo la figura de Rosas mucho porque creo que él fue el que aseguró, bueno, y de hecho simbólicamente fue el trasvasamiento, digamos, del sable de San Martín, él aseguró la soberanía. Claro. Y en algún punto entiendo a la figura de Rosas como una figura necesaria en ese momento. Claro. Pero también está la mazorca de Rosas. Y también hubo, por eso y por eso en algún punto cuando se habla de la pena de muerte, que justamente se prohíbe, el artículo 18, si vos lo lees, específicamente lo prohíbe por causas políticas. Correcto.
O sea, justamente la prohibición de la pena de muerte deviene de que, a ver, terminó la cabeza de Pancho Ramírez en una estaca en la Plaza de Paraná, digamos. Claro. O sea, hubo cuestiones tremendas propias del siglo XIX. A algún punto tenía que acabarse eso. ¿Por qué? Y ahí vuelvo al punto de tu padre que me parece Sí, sí, sí. de recontra interesante. Si bien hay una agenda más de derecha, tal vez por el propio agotamiento de los frutos de este árbol del fraude de la izquierda. Ahora Fito Páez sale, por ejemplo, a criticar lo de Venezuela, A Cuba. lo ha hecho, lo de Cuba, Sí. lo ha hecho hace poco, te iba a decir Serrat, pero no, su colega. El ODE, ¿cómo se llama? Sí, ahora no se acuerda del Sí, otro sí. español. Sí, 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 sí. Si te acordás de, ¿cómo se llama el que toca con Serrat? Sabina. Sabina. Bueno, Sabina. Lo ha hecho Sabina, bueno, digamos, o sea, nada, nos damos cuenta que era todo un cliché Sí. y que al árbol se lo conoces con su fruto. A mí me gustan mucho los versículos estos que descubren verdades que son a veces de perogrullo, pero muy latentes. Es decir, Sí. la persona se le conoce por sus hechos. Exacto. Y aquel supuesto bloqueo o esa revolución que permanece 64 años con privilegios para una casta, efectivamente, no es ninguna revolución. Ninguna Lo duda. mismo los que hablan de izquierda y el anticapitalismo y les gusta vivir como a todos los seres humanos, siempre un poco mejor. Totalmente. Sin oprimir al otro, porque de eso se trata. Bueno, ¿por qué te parece que la izquierda que vos representás y otros también tienen prejuicio? O hay prejuicios sobre la izquierda? ¿O tiene mala prensa? ¿O en algún momento se la pensó como reaccionaria? ¿O se la ligó con el ejercicio, no sé, que... La izquierda, la verdad que no creo que representara a la izquierda. No, digamos. la derecha, perdón. A la derecha. La Sí, derecha. sí. Perdón, No. dije la izquierda. Estaba criticando a la izquierda para hablar de la por eso. derecha y de la agenda derecha, es decir, viste, Sí. nada, no, la derecha, guarda, viene el fantasma de la derecha, ¿no? Te entiendo. Viene el nacionalismo patriota, vienen las botas, digamos. Las botas. No, es que justamente creo también, a ver, creo que es fruto un poco del desconocimiento, también creo que es fruto que sí ha habido otros dirigentes, digamos, excluyendo a mi propio padre, creo que ha habido grandes cuestiones, digamos, de excesos, vuelvo a decir, de errores conceptuales. Yo, por ejemplo, a ver, tengo 40 años, o sea que yo nací con la democracia, nací en el 83, no conocí otro gobierno. A mí la otra vez me preguntaron, ¿qué es lo que rescatás de la democracia? La capacidad que tiene la gente todavía de cambiar las cosas. Que eso me parece maravilloso. Que no lo podrías hacer en un gobierno dictatorial, bajo ningún punto de vista. O sea, por ejemplo, el 13 de agosto la gente tiene el poder de que su voto vale lo mismo que el voto del presidente, que el voto del ministro, o que el voto del vecino que está a su lado. Yo creo que sí hay que hacer un replanteo, y es parte de este replanteo de una nueva generación que estamos planteando, de que las cuestiones que se hayan planteado, por ejemplo, a ver, yo no tengo ninguna necesidad de reivindicar, por ejemplo, cuando se plantea vos, el gobierno militar, no, el gobierno militar derrocó a un gobierno democrático, yo no puedo reivindicar eso. Más allá de que haya habido, entiendo, una guerra civil, que yo tampoco la viví, y entiendo ciertas cuestiones de uno y de otro lado, pero había un decreto justamente firmado por Perón de exterminio de la guerrilla, el gobierno, digamos, así decía, básicamente, de combate total contra la guerrilla, el gobierno militar asume esa cuestión, pero evidentemente el gobierno militar después, a ver, la política de desaparecer gente y todo eso es indefendible. Eso es terrorismo de Estado. Eso es terrorismo de Estado. Entonces estamos hablando exactamente de una y otra cosa. Y está claro, y yo creo que ya somos lo suficientemente adultos y la democracia cumple 40 años justamente a tu edad como para decir, el terrorismo de Estado es lo más grave que nos puede pasar. Ahora, cualquier otro hecho de delito, de terrorismo, incluso lo que ocurre en el sur o lo que alguien prende fuego a un negocio, o lo que es un acto de terror. Es un acto de terror. Bueno, entonces, y no puede ser en nombre de cualquier idea, porque está mal, porque es violencia, y la verdad que en algún momento hay un montón de personas que por alguna razón fueron indultadas y no han pagado el costo de cumplir con un delito más bien común, pero el terrorismo de Estado es el más grave. O sea que en ese sentido ustedes repudian cualquier forma de dictadura y de terrorismo. Cualquier forma de dictadura, o sea, yo creo que cualquier cuestión que sea someter a un pueblo a un sufrimiento, pero estoy hablando de todos los ejemplos del mundo. Hablamos hace un rato de China. Lo que sucede, por ejemplo, en China o en diferentes partes del mundo es repudiable. Creo que nuestra función, o sea, por ejemplo, en el caso mío, mi función como dirigente, en algún punto es traer un poco más de coherencia y decir, a ver, el camino nunca es cercenar las libertades, al contrario, hay que protegerlas. Ningún pueblo puede ser libre bajo un régimen
digamos, esclavizante. Entonces, si nosotros nos proclamamos como nacionalistas, proclamamos amor por nuestro pueblo y defensa de los intereses nacionales, a lo primero que tenés que proteger es tu gente. Para ir repasando, decime 2 o 3 ideas de tu propuesta. Sos precandidato a presidente, nada menos. Sí, no es menor. No es menor. Para un militante como yo es un honor enorme, digamos. No, mira, yo creo que hay cuestiones que... A nivel económico. Eso. ¿Qué? Mira, nosotros a nivel económico vemos 3 puntos a resolver. 3 puntos a resolver. Como primer punto, el tema de lo que es deuda externa. ¿Por qué? Porque la deuda externa condiciona, y de hecho lo está haciendo en el día a día, a la economía nacional. ¿No pagar la deuda externa? No, yo creo que hay una cuestión alternativa. No es ni el no pago ni el pago absoluto, que son las dos cuestiones. Yo creo que lo que hay que hacer es... Hubo una auditoría que para mí, la leí, para mí es falaz la auditoría que se hizo, pues se auditaron ellos mismos. Es decir, es como que entre amigos se empezó a ver qué hicimos y cerraron todo. Hay una parte de deuda ilegítima. Esa es un poco... Hay una gran parte de la deuda que es ilegítima y sobre todo, aun si la tomásemos como legítima, hay una cuestión de la que no estamos hablando, que es la responsabilidad de los que la asumieron, la responsabilidad política. Está claro. Porque hay una cuestión que también hay que ver, porque eso por un lado. Más allá de eso... ¿Con la moneda? La moneda nacional, nosotros estamos muy profundamente en contra de cualquier idea de dolarización, que ha sido un proyecto que se ha tirado como campaña. ¿Cómo cambias la inflación con un peso tan devaluado? Ahí tenés 2 vías, justamente, o 2 caminos en paralelo. Por un lado tenés que bajar la inflación y por otro lado tenés que dejar de emitir en forma parasitaria como se está haciendo. Para bajar la inflación, lo primero que tenés que atacar es el precio de la canasta básica de alimentos. Por ejemplo, tenemos un impuesto distorsivo de precios que es el IVA y tenemos una cuestión en el medio que es la intermediación parasitaria entre lo que sale del productor y lo que llega a la gente. Ahí tenés 2 distorsiones de precio gravísimas. Quitar el IVA de los productos de la canasta básica, que es la comida de la gente, y terminar con la intermediación. ¿Cómo? Bueno, la primera solución, que es práctica, fácil y aplicable, es la idea de los mercados, digamos, municipales, del productor al consumidor. Pero no en una escala pequeña, 30.000, 40.000 puestos. ¿Qué haces con el déficit fiscal y con el Estado, con el empleado público, con todo lo que fuimos de un extremo a otro? En los 90 privatizamos y sacamos a toda la gente que laburaba en las empresas y ahora todos son clientes del Estado y de algún modo están obligados o no, porque se asusta con que si no los votás les sacan el poco subsidio, plan o bueno, hay una realidad. Lo que pasa es que el gran problema es que vos tenés una carga de casi 20 millones de planes sociales que son improductivos. O sea, la realidad es que el trabajo debería, o sea, si aplicamos un principio peronista, estamos en un gobierno peronista, cada argentino por lo menos debe producir lo que consume. Acá claramente la gente que está viviendo el plan social no produce nada. Es la realidad. Entonces lo que tenés que hacer es cambiar plan social por fuente de trabajo. Ahora, la fuente de trabajo no va a venir en un primer momento solamente del sector privado. Es la realidad. Para que el sector privado venga, uno tiene que crear las condiciones para que eso se produzca. En el mientras tanto, ¿qué se hace? Nosotros lo que proponemos es justamente la solución que se aplicó en todas las grandes crisis económicas y que siempre ha funcionado, tanto en Estados Unidos como en Europa. La obra pública. Hay mucha obra pública por hacer, pero una obra pública en la cual, a diferencia de lo que viene sucediendo, tenés que bajar a 0 la partida de corrupción. Por eso hablamos de una gran lucha contra la corrupción. Porque si la obra pública vale 50 y el Estado la pasa, o los que manejan el Estado, me corrijo, la pasan a 300 y no la hacen, tenés un gran problema. ¿La seguridad? ¿Qué hacemos con las fuerzas militares? ¿Qué hacemos con el narcotráfico, el crimen organizado? Mira, las fronteras. Tenemos una propuesta bastante diferente al del resto de los candidatos, porque yo escuché a lo largo de la campaña muchos candidatos de la llamada derecha que hablan, llenemos de gendarmes la calle, pongamos tanquetas en cada esquina y con eso resolvemos la cosa. No, para mí la solución no es eso. Por el cambio, creo que la Red y Bullis dicen, usemos a los militares en la frontera y usemos a los gendarmes puertas adentro, digamos, cambiando la ley de defensa, etc. La lógica para mí, le doy una vuelta a todo eso. Yo creo que la vuelta no va por ahí. La vuelta pasa por combatir la corrupción en los despachos públicos. Por ejemplo, ¿cómo ingresó el narcotráfico a Santa Fe? A través de la corrupción de funcionarios que fueron dejando que eso pase. Que hay narcoestados que cada vez... No, y nos está costando sangre. A ver, México... Pequeños o grandes. Por ejemplo, México militarizó la lucha contra el narcotráfico y fracasó. Sí. ¿Por qué? Porque nunca tuvo la lucha contra la corrupción. O sea, desde los propios despachos públicos se sigue defendiendo y protegiendo al narcotráfico. Entonces nosotros lo que planteamos es, si nosotros no combatimos a la corrupción, que es, en definitiva, la delincuencia de guante blanco, de cuello blanco, como se le dice en los libros de teoría penal,
nunca vamos a poder combatir a la delincuencia en la calle, menos al ¿Qué narcotráfico. hace con los militares? Al ejército, yo creo que primero y principal tenemos que concebir al ejército no como una fuerza de ataque, sino como una fuerza de defensa. ¿Lo pones en las fronteras? Por supuesto. Sí, 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 sí. Ok. El ejército tiene que ser defender más en este siglo y aparte con alta capacidad. Ok. Con alta capacidad para defender el mar argentino, el cielo argentino y el territorio argentino. Hay saqueo en el sur, decís, a eso te referís. Hay depredación masiva y hay una depredación que se podría contener, pero tenemos ciudades flotantes que vienen una vez por año y nos depredan todos los recursos. Tema imputabilidad, que es un tema a discutir. No te pregunto por las TASER porque ya lo superamos. Sí, el sí, debate. sí, sí. Obviamente, un debate, la verdad que increíble, porque evita muertes, Sí. aunque pueda tener alguna discusión. Y bueno, ya se lo aplican en situaciones particulares. Entonces, te pregunto por la imputabilidad que otros países, yo estoy pensando, no sé, por cómo ha avanzado y se sabe que la precocidad también ahora cambió, digamos, no es lo mismo una persona de 18 años hoy o de 15 años hoy que en 1950. Totalmente. Yo creo que tenemos que concebir que precisamente hoy, por ejemplo, un chico de 16 años puede votar. Tiene derechos, digamos, civiles amplios, pero no puede ser detenido si cometió un delito. Yo creo que incluso la edad de imputabilidad la deberíamos discutir a partir de los 14 años. La deberíamos discutir. Ojo, yo entiendo que esto es un tema de materia de debate, pero para mí hoy un chico de 14 años está en las condiciones actuales, en condiciones de rendir, si ha cometido un crimen, obviamente, en condiciones de rendir cuentas ante la justicia. Lo que pasa es que también tenemos que plantear si realmente, y esto es un punto que también digo, el tema de a dónde van los chicos, porque si los mandamos a los reformatorios actuales tal cual están concebidos, es realmente condenarlos a una vida de mayor criminalidad, porque allí, digamos, el sufrimiento que van a padecer los va a terminar destruyendo más. Por eso yo digo que todo en su medida y armoniosamente. O sea, no podemos plantear una política criminal o de combate contra la criminalidad si, por ejemplo, también tenemos que hablar de la reforma en las cárceles, que es necesaria. O sea, eso es una reforma que, por ejemplo, no la da ni Bullrich, ni Larreta. Bueno, Milei habla ¿Qué de hacer con privatizar. eso? No, las cárceles tienen que ser cárceles que sean centros verdaderamente de reformación, de reforma de la persona. No solamente ¿No a de lo Bukele castigo. o sí? No, lo Bukele a mí en lo personal, creo que el plan en la calle está muy bien, pero esa cuestión que él está haciendo ahora, esa cuestión, digamos, de la tortura por la tortura misma, a mí como abogado, digamos, y como persona que ha jurado por los derechos constitucionales, me parece que no. O sea, me parece que combatir crimen con crimen nunca ha sido la solución. Nunca ha sido la solución. ¿Qué perspectiva tienen de obtención de votos? Estamos trabajando muy bien, evidentemente o sea, en mi caso, no soy una figura, digamos, todavía conocida, estamos empezando a trabajar, pero tenemos una buena perspectiva, realmente vemos una muy buena reacción, incluso superior a lo que nosotros esperábamos, así que bueno, es un desafío para nosotros. Gracias por la nota. Muchas gracias a vos, la verdad un placer.